Primero que nada, muy buenos días. Continuando con el curso de electrocardiografía a cargo de los residentes de cardiología del Hospital Universitario de los Andes. Mi nombre es Adriana Prieto y en esta oportunidad vamos a hablar sobre crecimiento de cavidades y trastornos hidroelectrolíticos. Como mis compañeros nos mencionaron en la ponencia previa, sabemos que las anormalidades en el electrocardiograma se incrementan con la edad en la población general. Pero no obstante, también lo vemos a cualquier edad, incluso en personas jóvenes y niños, siempre dependiendo de la comorbilidad o patologías asociadas. Las anormalidades o crecimiento de cavidades, en el caso del crecimiento de las cavidades auriculares, ocurren por varios eventos fisiopatológicos que van a producir una activación anormal del patrón de la onda P en el electrocardiograma. En general se describen como patrones anormales de activación y conducción, y acá hablaremos sobre los crecimientos de las aurículas derecha o izquierda. El crecimiento auricular izquierdo, el incremento de las cámaras izquierdas causa aumentos de la onda P en amplitud y duración y una activación anormal. Las anormalidades anatómicas que alteran la forma de la onda P incluyen dilatación auricular, hipertrofia muscular auricular y aumentos de presión interauricular, porque estas condiciones comúnmente coexisten, pueden causar de manera similar efectos en el trazado electrocardiográfico, dando como resultados patrones que son a menudo referidos como crecimiento auricular izquierdo. Los cambios fisiopatológicos usados comúnmente como criterios diagnósticos para describir el crecimiento de la aurícula izquierda en los trazados electrocardiográficos se basan en la denominada onda P mitral y el análisis de la porción negativa de la onda P y la fuerza terminal de la onda P en B1. Como lo vemos en la lámina, una onda P mitral es una onda P ancha mayor a 110 milisegundos y mellada mayor a 40 milisegundos. Es la onda típica de un paciente con estenosis mitral, pero no es exclusiva de estos pacientes. En realidad, cualquiera de nuestros pacientes que tenga un crecimiento de la aurícula izquierda puede presentarla. Tiene una excelente especificidad hasta el 100% en criterios diagnósticos. La porción negativa de la onda P en B1 es otro criterio electrocardiográfico cuando ésta es mayor a 40 milisegundos de ancho. Tiene una sensibilidad y especificidad del 80% para criterio diagnóstico. Sí, bueno, la P puede estar menor a 40 milisegundos de ancho, pero es mayor a 0.1 milivolio, también es un criterio diagnóstico. La fuerza terminal de la onda P en B1, el producto de la profundidad, es decir, el voltaje en milímetros multiplicado por la anchura en segundo, en la porción terminal de la onda P en B1. Lo normal es que sea 40 milisegundos. Si se obtiene un valor mayor a 40 milisegundos, es un criterio diagnóstico, como lo vemos en el cuadro azul. Vemos un ejemplo de un crecimiento auricular izquierdo. Vemos a B1, tiene una onda P con una terminal mayor a 40 milisegundos y una profundidad mayor a 1 milímetro. Ahora, las causas de anormalidades o crecimiento auricular derecho, las más comunes, son pacientes que tengan antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, valvulopatía mitral y enfermedades congénitas. El criterio electrocardiográfico se da por ondas P altas y picudas denominada P pulmonar. Pacientes con valvulopatía tricuspidia, P alta y mellada. Estos criterios son una onda P mayor a 2.5 milímetros en las derivaciones inferiores, como lo habían mencionado, son de 2, de 3 y ABF, y mayor a 1.5 milímetros en B1 y B2. Vemos un ejemplo de un trazado electrocardiográfico. Si se observan en D2 hay una onda P alta y picuda. Acá vemos un segundo ejemplo, vemos la morfología de la onda P en las derivaciones B1, B2 y B3. Ahora, además el paciente puede tener ambas condiciones, un crecimiento auricular derecho e izquierdo, y se denomina crecimiento biauricular. Aquí el crecimiento de ambas cavidades, tanto auricular derecha como izquierda, requiere que cumpla los criterios que ya mencioné, que exista una onda P bifásica con una amplitud mayor a 2.5, una duración mayor a 120 milisegundos. En B1 la P va a haber una deflexión positiva inicial mayor a 1.5 milímetros de altura,
y una deflexión negativa terminal mayor a 1 milímetro de profundidad y la deflexión negativa mayor a 40 milisegundos de duración. Los criterios de combinación, como los mencioné previamente, nos van a dar diagnóstico de un crecimiento biauricular, tanto derecho como izquierdo. Vemos un ejemplo de un trazado electrocardiográfico, es una P bifásica en B1 con una deflexión positiva muy alta, casi 3 milímetros de altura, y una deflexión negativa profunda mayor a 1 milímetro, como ancha mayor a 40 milisegundos, para crecimiento biauricular. En el segundo trazado electrocardiográfico observamos la onda P en la derivación de 2, son altas mayor a 2.5 y anchas mayor a 120 milisegundos. La P en B2 son alta, mientras que la parte terminal en B1 es ancha mayor a 40 milisegundos. Criterio diagnóstico para crecimiento biauricular. Ahora, si sabemos que un paciente tiene, como mencioné previamente, cuáles eran las causas más comunes de crecimiento auricular, y sabemos que el paciente tiene antecedentes de fiebre reumática y la valvulopatía incluso es común en nuestro país, donde ya todos conocemos la crisis sanitaria, dentro de las cuales mencionamos una estenosis mitral y nos llega este paciente a la consulta. Le realizamos un trazado electrocardiográfico y observamos las siguientes características. Se encuentra en ritmo sinusal con una frecuencia de 92 latidos por minuto. Tiene P en derivaciones de las extremidades anchas y melladas, además son altas. Una P grande bifásica en B1 y las ondas P mellada con una duración mayor a 120 milisegundos en las derivaciones precordiales izquierdas. Son criterios diagnósticos para crecimiento biauricular. Entonces nos debemos llevar como mensaje para preguntar en el trazado electrocardiográfico sobre el crecimiento biauricular, lo hacemos en las derivaciones inferiores de 2, de 3 a BF y derivaciones B1 y B2. Ahora hablemos de hipertrofia ventricular. En el caso de la hipertrofia ventricular izquierda, se produce cambios en el complejo QRS, segmento ST y onda T del electrocardiograma. Esto se manifiesta como un incremento del voltaje en derivaciones que reflejan la actividad eléctrica del ventrículo izquierdo, ondas R altas en D1 a BL, B5 y B6, y las derivaciones que se localizan en sitios opuestos al ventrículo hipertrofiado, ondas S profunda en B1, B2, ABR y B3. Se explica por qué. Cuando el espesor de la pared ventricular se vuelve más grueso de lo normal, el impulso tarda más tiempo en atravesar al miocardio y llegar a la superficie epicárdica. Esto se manifiesta que el QRS aumenta de duración hasta un límite superior a lo normal y el voltaje del complejo aumenta, lo que hace que las ondas S sean más profundas en derivaciones derechas y la onda R sea más alta en las derivaciones izquierdas. A partir de esta base electrocardiográfica se desarrollan signos y criterios para determinar a través del uso del electrocardiograma una hipertrofia ventricular izquierda. El crecimiento del ventrículo izquierdo altera la función diastólica del mismo, produciéndose con el tiempo sobrecarga del aurículo izquierdo para completar el llenado ventricular al final de la diástole, por lo que con frecuencia estos pacientes también tienen crecimiento auricular izquierdo. En los pacientes lo que vamos a buscar generalmente tienen causas adquiridas como pacientes con antecedentes de hipertensión arterial, valvulopatía mitral, infarto o miocardiopatía, incluso cardiopatías congénitas o la hipertrofia fisiológica del atleta. Comparamos el QRS en la siguiente imagen, un ventrículo izquierdo normal con uno hipertrofiado. Se registra un incremento del voltaje, mayor altura y alteraciones de la repolarización dadas por depresión del ST y T invertida y asimétrica, aunque el tiempo de activación ventricular en las derivaciones refleja la actividad eléctrica del ventrículo izquierdo. Existen muchos criterios electrocardiográficos para determinar un crecimiento, una hipertrofia ventricular izquierda, pero los criterios más utilizados son los que muestran en la siguiente gráfica. Y vamos a valorar la profundidad de la onda S en B1 más la altura de la onda R en B5 y B6 mayor a 35 es un criterio electrocardiográfico.
los conocidos como criterios de voltaje, vemos las derivaciones de las extremidades en plano frontal. La onda R en ABL más la onda S en B3 mayor a 20 milímetros para mujeres y mayor a 28 para hombres, o simplemente evaluamos la onda R en ABL y debe ser mayor a 11 milímetros. Criterios en precordiales, como lo mencioné, la onda R en B5 o B6 más la onda S en B1 mayor a 35 es criterio para considerar hipertrofia ventricular izquierda. Aquí vemos un trazado electrocardiográfico, un primer ejemplo. Los voltajes del ventrículo izquierdo están notablemente aumentados, enormes ondas R y S en precordiales que superponen con las derivaciones adyacentes. El tiempo pico de la onda R mayor a 50 milisegundos en B5 y B6 con ensanchamiento del QRS asociado. Un patrón de deformación del ventrículo izquierdo con depresión del ST e inversiones de la onda T en B1 a BL, B5 y B6, elevación del ST en B1 y B3 y desviación del eje hacia la izquierda. La hipertrofia ventricular izquierda severa, como esta, parece casi idéntica a un bloqueo de rama izquierda. El principal indicio que se trata de una hipertrofia son los voltajes excesivamente altos, como lo pueden observar en el trazado electrocardiográfico. Un segundo ejemplo, hay voltajes del QRS enormemente aumentados, las ondas S en B3 son tan profundas que literalmente se caen de la página. La elevación del ST en B1 a B3 es simplemente proporcional a las ondas S profundas, discordancia apropiada. El patrón de deformación del ventrículo izquierdo se observa en todas las derivaciones con una R positiva, B5, B6, D1, D2, D3 y ABF. Muy bien, ahora la hipertrofia ventricular derecha. A medida que el ventrículo derecho se hipertrofia, se produce un aumento del voltaje de la onda R en las derivaciones precordiales derechas, asociada a una disminución concomitante del voltaje de la onda S y consecuentemente un aumento de la proporción RS y alteraciones de la repolarización secundarias a la misma. Si observamos en la figura, comparamos un QRS de un ventrículo derecho normal con uno hipertrófico y se registra un incremento del voltaje, mayor altura, alteraciones de la repolarización dado por depresión del ST y onda T invertida y asimétrica, un aumento del tiempo de activación ventricular en las derivaciones que reflejan la actividad eléctrica del ventrículo derecho. La hipertrofia ventricular derecha puede estar causada por cardiopatías congénitas como tetralogía de Fallot, adquirida como estenosis mitral o insuficiencia tricúspida y EPOC, y bloqueo incompleto de la rama derecha al haz de His. En este trazado vemos criterios electrocardiográficos. Primero que nada debemos observar la desviación del eje hacia la derecha, que puede estar incluso más 110 o incluso más. La onda R en B1 mayor a 7 milímetros o de altura o una relación RS mayor a 1. Una onda S dominante en B5 y B6 igual mayor a 7 milímetros de profundidad o una relación RS menor a 1. Una duración del complejo QRS menor a 120 milisegundos. Acá existen los denominados criterios de apoyo, que se trata de un agrandamiento de la aurícula derecha, P pulmonar, como lo mencioné previamente, patrón de deformación del ventrículo derecho, depresión del ST, inversión de la onda T en derivaciones precordiales derechas. Patrón S1, S2, S3, desviación del eje al extremo del lado derecho con ondas S profunda en las derivaciones laterales, B1, ABL, B5 y B6. No existen criterios universalmente aceptados para diagnosticar hipertrofia ventricular derecha en presencia de un bloqueo de rama derecha. Los criterios de voltaje estándar no aplican. Sin embargo, la presencia de un bloqueo de rama derecha incompleta o completa con una onda R alta en B1 y desviación del eje más 110 o más y criterios de apoyo se consideraría subjetivo de hipertrofia ventricular derecha. Vemos un primer trazado electrocardiográfico, la desviación del eje, como lo mencioné, acá está mayor a 150.
una onda R dominante en B1 de una relación RS mayor a 1 y una onda S dominante en B6 con una relación RS menor a 1. Patrón de deformación del ventrículo derecho con depresión del ST e inversión de la onda T en B1 hasta B4. Segundo ejemplo, un trazado electrocardiográfico con desviación del eje que está más 150, presencia de una onda P pulmonar, bloqueo incompleto de rama derecha en Haste-His y observamos la depresión e inversión de la onda del segmento ST en las derivaciones precordiales e inferiores. Por último, y no menos importante, tenemos que tener en cuenta que los pacientes cursan además con sobrecarga de cavidades y se sabe que actualmente se considera independiente de la cardiopatía de base. La imagen electrocardiográfica de sobrecarga diastólica suele corresponder a fases ligeras o moderadas de crecimiento ventricular y la imagen de sobrecarga sistólica suele aparecer en fases avanzadas de crecimiento ventricular. Ante lo mencionado como mensaje, les debo decir que la probabilidad y causas mencionadas debemos considerar siempre el diagnóstico de hipertrofia ventricular. No es igual ni similar a un infarto, aunque creamos que estos se asemejan mucho. Reconocer el contexto clínico del paciente para diferenciarlo es fundamental. Hablemos de trastornos hidroelectrolíticos. Es algo que se va a encontrar comúnmente en su práctica diaria médica, que produce alteraciones electrocardiográficas significativas que si no se corrige o identifica a tiempo, además con algo que contamos muchas veces en el sitio donde trabajamos, es con un electrocardiograma de 12 derivaciones estándar. Y tener conocimiento sobre cuáles son los cambios que se producen nos ayudará a resolver una emergencia cuando se encuentren en la práctica médica, que donde contar con un laboratorio a las 3 de la mañana es bastante difícil. Lo primero que vamos a hablar son alteraciones del potasio, la hipercalemia. Fisiopatológicamente hablando, el potasio es vital para regular la actividad eléctrica normal del corazón. Empeoramiento progresivo de la hipercalemia conduce a la supresión de la generación de impulsos por el nodo sinusal y a una conducción reducida por el nodo auriculoventricular y sistema His-Purkinje, lo que da lugar a bradicardias, bloqueos de conducción y en última instancia paro cardíaco. Las primeras alteraciones electrocardiográficas se producen en potasios en torno a 6.5 miliequivalentes sobre litro, consistente con la aparición de ondas T altas y picudas, de base estrecha con aspecto de tienda de campaña, que se registran mejor en las derivaciones de 2, de 3, de B1 a B6, y que pueden llegar a tener la altura al menos del 50% del total del complejo QRS. Cuando los niveles de potasio están en torno o superiores a 6.5, los QRS comienzan a ensancharse, adquieren un aspecto irregular y posteriormente con potasios más altos, la onda P se aplana, se ensancha y desaparece. Las prolongaciones ocurre con potasios superiores a 7, ocurre la prolongación del intervalo PR. Se ensancha aún más el QRS y este se fusiona con la onda T, produciendo lo que todos conocemos como onda sinusoidal. Con niveles superiores de 10, el paciente va a presentar fibrilación ventricular. Una manera habitual y fácil de reconocer el orden de los cambios electrocardiográficos es de manera lógica. Comienzan con alteraciones de la onda T, avanza hacia el intervalo de la onda P y posteriormente el QRS se ensancha y se producen los bloqueos de conducción. Vemos cada una de las gráficas según los valores de potasio, cómo vamos a ir viendo los cambios electrocardiográficos. Acá vemos un ejemplo. Este electrocardiograma muestra características de hipercalemia dada por intervalo PR prolongado, complejos QRS anchos y extraños. Estos se fusionan tanto que la onda P anterior como con la T posterior y las ondas T picudas en forma de tienda de campaña.
Este segundo trazado electrocardiográfico esté muy alta, simétricas y puntiagudas. Probablemente este paciente tenga un valor de potasio de 7 miliequivalentes sobre litro. Vemos el QRS que les mencionaba, que es un QRS un tanto extraño y ancho. Alteraciones cuando hablamos de hipocalemia. Va a ocurrir una disminución del potasio extracelular, causa hiperexcitabilidad miocárdica, con el potencial de desarrollar arritmias reentrantes. Las primeras alteraciones debido a la hipercalemia extracelular aparecen con niveles de potasio en torno a 3 equivalentes sobre litro y consisten en la aparición de ondas T aplanadas que pueden invertirse con la onda U alta, tanto como las ondas T y el ensanchamiento del complejo QRS, que se llega a unos 2 equivalentes. Cuando llega a unos 2 equivalentes sobre litro, las ondas U se hacen prominentes y las T se aplanan, produciendo una depresión gradual del segmento PR. Además, pueden registrarse P picudas y altas, al menos de 2.5 milímetros en las derivaciones inferiores, denominada P pseudopulmonar. Cuando alcanzan niveles inferiores a 1 equivalente sobre litro, las ondas U se hacen gigantes, fusionándose con las ondas T. Se prolonga el QT y el intervalo PR, permitiendo evolucionar a una taquicardia ventricular tipo torsada de punta. Vemos un trazado electrocardiográfico, existe la depresión del segmento ST y la inversión de la onda T, unas ondas U prominentes y gigantes, un intervalo largo, QT largo, y el paciente tenía un potasio aproximado de 1.7 miliequivalentes sobre litro. Un segundo ejemplo, vemos la depresión del segmento ST y se nota mejor en derivaciones inferiores, un intervalo QU, QT prolongado con un potasio de este paciente en 1.9 mol sobre litro. El mismo paciente, pero este paciente desarrolló taquicardia ventricular tipo torsada de punta, como lo vemos acá. Ahora, la hipercalcemia se debe a un exceso de calcio sérico por encima de 12 miligramos sobre decilitro. Produce un acortamiento de la fase 2 del potencial de acción y por lo tanto acorta el QT. Las arritmias en presencia de hipercalemia no son comunes. La causa más frecuente son debido a neoplasias, hiperparotiditismo, sarcoidosis, insuficiencia renal, insuficiencia suprarrenal, inmovilización. La medición del QT corregido equivale aproximadamente al periodo refractario y varía de acuerdo a la frecuencia cardíaca, como lo mencionaron ya previamente. Los niveles altos no alteran la P ni la T, sino que acorta el QT y altera la onda U, como lo vemos en el trazado allí. Vemos un normal y uno con hipercalcemia. En este ejemplo podemos observar un marcado acortamiento del intervalo QT de 260 milisegundos. En el caso de la hipocalcemia se debe a un déficit de los niveles de calcio sérico por debajo de los niveles normales, que conduce a un alargamiento de la fase 2 del potencial de acción, lo que prolonga el QT, a diferencia del previamente mencionado. Las causas más frecuentes son el uso de diuréticos como furosemida, hipoparotoidismo, embarazo y el paciente puede presentar espasmos y convulsiones. Vemos un trazado electrocardiográfico, un QT corregido de 500 milisegundos, un paciente con antecedentes de hipoparotiroidismo. El calcio sérico corregido estaba en 1.40 mol sobre litro. Este es un segundo ejemplo, vemos un QT corregido prolongado de hasta 510 milisegundos. Ahora, la literatura describe cambios en los electrocardiogramas respecto a la hipomagnesemia que se dan por un intervalo PR prolongado, un intervalo QT prolongado, predisposición a taquicardias ventriculares y torsadas de punta. Los pacientes con hipomagnesemia a menudo tienen hipopotasemia, hipocalcemia concurrente.
y los trazados electrocardiográficos asociados a esas condiciones. En este trazado vemos un paciente con hipomagnesemia con un QT corregido de 510 milisegundos. Muchas gracias por su atención.